Eh, Gracias, Yerti. Buenas tardes. Bueno, como ya les mencionó la señorita Yerti, mi nombre es Sofía Rodríguez. Soy licenciada en Administración de Empresas. He tenido experiencia en lo que es en el sector público y en el sector privado en cuanto a lo que es administración. Y bueno, agradezco a la empresa, a la consultora Mind Group, por invitarme al desarrollo del presente webinar, que tiene por tema las modalidades de contratos laborales. Voy a presentar las diapositivas respectivas y les invito por favor a que me indiquen en caso de que no se logre escuchar o no haya conectividad para poder solucionarlo. Eh, para efectos de una mayor conectividad, voy a apagar mi cámara y luego las voy a prender para las preguntas correspondientes. Ya. Vamos a dar inicio a un tema muy interesante y muy importante en la actualidad, que es el tema de los contratos laborales, sobre todo las modalidades de contratos laborales. Para eso es muy importante tener conocimiento de qué tipos de contratos hay en el país. Digo esto porque en el ámbito laboral, dentro de las empresas, hoy en día, uno de los procesos más importantes es el tema de contratar personal. Esto sobre todo porque existen normas legales que regulan aspectos de los inicios de la contratación laboral. Ya. Les digo que ese tema es importante porque si no se maneja, los empleadores no tienen conocimiento sobre ese tema, pueden cometer errores que pueden traer como consecuencia reclamos por parte de los trabajadores y también sanciones a las empresas o a los empleadores por parte de las autoridades competentes. Ya, primero que nada es importante conocer la base legal con la cual vamos a manejar dicho tema. Para el presente caso, la base legal que vamos a utilizar es el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la norma también conocida como régimen laboral común o régimen laboral régimen laboral general, que engloba todas las empresas del sector privado. Es importante conocer esta norma porque es básica y porque sirve para que puedan tener ya más conocimiento de otros tipos de normas. Porque decir que todos los contratos de trabajo se regulan por las mismas normas no es así, existen normas específicas. Por ejemplo, tenemos en el sector público normas que son específicas para los trabajadores en los momentos de contratarlos. Por ejemplo, ustedes habrán oído hablar del decreto legislativo 276, también el decreto legislativo 728, los famosos CAS y también ahora el reciente, bueno, lo que se va a implementar, ¿no? Es la ley del servicio civil. Y por el lado del sector privado, tenemos la ley del régimen privado, el régimen general, que engloba, como les dije, a las empresas del sector privado, pero también hay otros regímenes especiales, como el régimen de las micro y pequeñas empresas, el régimen de las trabajadoras del hogar, los regímenes agrarios, pesqueros, de construcción civil, etcétera. Entonces, como podemos ver, existe diversidad de normativa, ¿no? Pero una de las básicas y la más importante es el decreto legislativo 728 porque es la que contiene la clasificación más amplia de lo que son los tipos de contratos laborales. Esta ley fue aprobada con el decreto supremo número 003-97-TR y su reglamento es el reglamento de ley de fomento al empleo, el decreto supremo número 001-96-TR. Ya. Antes que nada, para poder conocer cuáles son los tipos de contrato de trabajo, es necesario
conocer o partir o tener la idea de qué es un contrato de trabajo, cuál es su definición del concepto, ¿no?, de contrato de trabajo. Para ello, es importante mencionar que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral no contiene una definición exacta de lo que es un contrato de trabajo. O sea, no explica, ¿no?, qué significa. Lo que sí contiene es una descripción de una situación de hechos que dan a entender la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, cuando existen ciertos elementos, que es la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. Esta ley en su artículo 4 manifiesta lo siguiente: en toda prestación personal de servicios, remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Como podemos ver, lo que da es una serie de hechos que dan a entender la existencia de los contratos a plazo indeterminado, pero no te dicen qué es. Entonces, nosotros podemos definir el contrato de trabajo como todo acuerdo verbal o escrito por el cual el trabajador se obliga personal y voluntariamente a poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador de manera subordinada a cambio de una remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Es un acuerdo, es voluntario, que contiene o en el que intervienen dos partes. El trabajador, por un lado, que es una persona física, y por otro lado, el empleador, que hay que aclarar que no siempre es una persona jurídica o una empresa. También puede ser una persona natural. Por ejemplo, el caso de las trabajadoras del hogar, cuyos empleadores son personas naturales, toman la naturaleza de empleadores. En este contrato, en este acuerdo, siempre va a haber una relación recíproca. Quiere decir que el trabajador se va a someter o va a poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, ya sea física o también puede ser intelectual. Y a cambio de ello, el empleador le va a dar una remuneración. Y digo que el acuerdo es verbal y también puede ser escrito, porque más adelante vamos a ver que hay acuerdos que pueden ser celebrados de manera verbal. No hay la necesidad de estar formalizado en un documento, pero otros documentos también son obligatoriamente tienen que estar redactados en un documento, porque así lo dispone la normativa. Con la firma de un contrato de trabajo se da origen a la relación laboral. Claro que sí, porque se van a establecer una serie de derechos y deberes para ambas partes. Por ejemplo, el trabajador tiene derecho a exigir al empleador el pago de una remuneración justa. También le puede exigir que se cumpla un horario de trabajo. Y por otro lado, el empleador también puede exigir al trabajador el cumplimiento de un buen servicio, de un buen trabajo, le puede imponer normas. Entonces, como se ve, siempre hay una relación recíproca. En este concepto que hemos plasmado, siempre se da la presencia de tres elementos: la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. Es importante recordar eso, porque son los tres elementos que siempre están presentes en un contrato de trabajo y que permite distinguirlos de otros tipos de contratos que no tienen naturaleza laboral, son de naturaleza civil. Dicho esto, vamos a pasar a desarrollar un poco en qué consiste estos elementos. El primer elemento es la prestación personal de servicios. Los servicios en el marco de un contrato de trabajo siempre deben ser realizados por una persona, por un trabajador o por una persona física. Es decir, es el trabajador quien va a desempeñar la labor de manera directa. No puede hacer uso de intermediarios o de terceras personas. Como por ejemplo, eso sí podría ocurrir en un contrato civil, en donde las personas que pueden prestar el servicio pueden hacer uso de auxiliares o otras personas, pero en un contrato de trabajo no. El segundo elemento esencial en un contrato de trabajo es la remuneración, que viene a ser la contraprestación otorgada por el empleador al trabajador por la labor desempeñada. Es decir, es lo que le corresponde al trabajador recibir por poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Esta remuneración puede ser en dinero o en especie. Se puede pagar en efectivo, pero también en especie. Por ejemplo, en especie sería la alimentación. Y puede tener periodicidad mensual, quincenal o semanal.
el tercer elemento y el más importante de los tres es la subordinación. Digo que es el más importante porque es el elemento que permite distinguirlos de otros tipos de contrato, sobre todo los contratos civiles. En un contrato de trabajo siempre está presente la subordinación, que significa que es cuando el trabajador se somete jurídicamente a las órdenes de su contratante, quien posee la facultad contractual de dirigir, fiscalizar y sancionar la actividad objeto del contrato. Cuando hay subordinación, o sea, significa de que el trabajador se va a someter a las órdenes e instrucciones que le pueda dar su empleador. Y el empleador, de la misma manera, puede impartir órdenes, instrucciones, va a tener una función de dirección, de fiscalización y también una función sancionadora, porque puede sancionar a los trabajadores en caso que haya incumplimiento de sus actividades. Les dije de que el elemento de la subordinación es el más importante porque es el que permite distinguirlo de otros tipos de contratos, que serían los contratos civiles. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los contratos de locación de servicios o a lo mejor han tenido la oportunidad de trabajar bajo este tipo de contrato o han prestado un servicio bajo ese tipo de contrato o han conocido familiares que hayan prestado sus servicios bajo esta modalidad. Una vez que ya conozcamos los elementos y sabemos la definición, podemos ya distinguirlos de otros tipos de contratos. Y para el presente caso he tomado el caso del contrato de locación de servicios. Para empezar, un contrato de locación de servicios no es un contrato laboral. Es un contrato civil. Y al no ser un contrato laboral, no está regulado por las normas legales. Por lo tanto, no hay derechos y no hay beneficios laborales. Este contrato está regulado por lo que es el Código Civil, por lo tanto es un contrato civil. La definición se parece o es muy similar a lo que es un contrato de trabajo. El Código Civil nos establece que por el contrato de locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución. Fíjese que aquí hay dos conceptos que son nuevos, locador y comitente. El locador es la persona que va a prestar el servicio y a cambio de eso va a recibir una retribución. Y el comitente es la persona que solicita el servicio. Acá también hay tres elementos se pueden ver, similar a lo que es un contrato de trabajo y que muchas personas a veces lo suelen confundir. ¿Hay una prestación personal de servicios? Sí. Acá hay una retribución, no hay una remuneración. La remuneración es en un contrato de trabajo. En cambio, acá es una retribución, que vendrían a ser los honorarios que van a recibir los locadores por el servicio que prestan. O es cuando ustedes habrán escuchado, una persona presta sus servicios y emite, ¿no?, su recibo por honorarios, porque es una obligación tributaria que ellos tienen, puesto que están afectos a lo que es la renta de cuarta categoría y tienen que declarar eso ante la SUNAT. Y también acá hay un tercer elemento, pero no es la subordinación, es la autonomía o independencia, que es lo que lo diferencia de un contrato de trabajo. Por eso les decía que la subordinación es el elemento característico, que es lo que distingue un contrato de trabajo de otro tipo de contrato de naturaleza civil. En un contrato de locación de servicios, el locador, o sea, la persona que presta el servicio, lo hace en un régimen totalmente de autonomía e independencia. Es decir, no va a estar sujeto a las órdenes o instrucciones que le pueda dar la persona que lo está contratando, ¿no? Ejemplos de esos hay muchos. Por ejemplo, el caso de una empresa, por ejemplo, que quiere implementar muebles y escritorios en sus oficinas. Para eso podrá contratar a un carpintero para que fabrique lo que son los muebles y firmarán un contrato de locación de servicios en el cual el carpintero le tendrá que entregar, no sé, puede ser 100 muebles, ¿no?, en un plazo de 3 meses, por lo cual el comitente le va a pagar 1,000 soles.
Acá el carpintero va a desempeñar el servicio de manera autónoma e independiente, es decir, hará el trabajo desde su taller, desde su domicilio, no estará sujeto a un horario de trabajo. La persona que lo está contratando no irá a fiscalizarlo, no le dirá cómo tiene que hacer el trabajo. Le dará las indicaciones generales, ¿no?, que se pactarán en el contrato, pero más no habrá una fiscalización más exhaustiva. Eso es lo que es un contrato de locación de servicios. También el caso muy característico de las entidades públicas que a veces contratan a los servicios profesionales de abogados, de contadores, para que les den asesoría. Acá estas personas, los abogados, los contadores, son autónomos e independientes, ¿no? Ellos realizan su trabajo, lo pueden hacer desde sus oficinas, haciendo uso de sus propios equipos, de sus propias computadoras, y al final lo que tienen que hacer simplemente pues es entregar, ¿no?, el servicio o el producto al comitente o a la persona que le está contratando. El plazo máximo para este tipo de contratos, en el caso de servicios profesionales, son hasta 6 años. Y también en el caso de otros servicios son de 3 años. Bueno, en un contrato, haciendo una comparación en un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios, podemos ver que en el contrato de trabajo hay una prestación personal de servicios. En cambio, en el contrato de locación de servicios también hay una prestación personal, pero no es exclusivamente personal. El locador puede hacer uso de auxiliares o de otras personas para prestar el servicio, pero siempre bajo su responsabilidad. Quiere decir que ellos pueden contratar quizás a otras personas para que también los auxilien o los ayuden, ¿no? Pero la responsabilidad siempre va a ser del locador. En el contrato de trabajo, como ya les mencioné, el trabajador va a recibir una remuneración por el servicio que está prestando. Y esta remuneración también, conjuntamente con esta remuneración, también está recibiendo sus derechos y sus beneficios laborales. En cambio, en el contrato de locación de servicios, el locador solo tiene derecho a lo que es su retribución, más no a una remuneración. O sea, no va a recibir derechos, beneficios laborales, pago de gratificaciones, etc., nada de eso. Solamente su retribución. Y la diferencia más importante es que en el contrato de trabajo está presente el elemento de la subordinación. El trabajador se va a someter a las órdenes o instrucciones de su empleador. Siempre hay una relación de dependencia. En cambio, en el contrato de locación de servicios, acá no hay una subordinación, lo que hay es un régimen de autonomía e independencia. El locador siempre va a hacer sus trabajos, sus servicios de manera autónoma e independiente. Pero generalmente, las empresas, inclusive algunas instituciones también, hacen uso de ese tipo de contrato de locación de servicios. A veces lo hacen por desconocimiento de la normativa, pero en la mayoría de veces lo hacen por el alto costo laboral que implicaría tener a los trabajadores en planilla, ¿no? Y firmar con ellos contratos de trabajo formales. De igual manera también hay personas que prestan este tipo de servicios y tienen su contrato, ¿no?, expresado ya sea en un documento, pero en la realidad ellos están desarrollando una relación laboral. Quiere decir que existe un elemento de subordinación. ¿Por qué? Porque a veces pueden estar obligados a ir a la empresa a desempeñar sus labores, a hacer uso de las computadoras de las empresas, hacer uso o tener correos de la empresa, y así otros tipos de elementos que dan a entender que hay una relación laboral. Por ello es importante que los trabajadores o las personas también que prestan sus servicios sepan distinguir cuándo es una relación laboral y cuándo no. A esto me refería, por ejemplo. Además de los elementos esenciales de un contrato de trabajo, hay rasgos que pueden determinar la existencia de un contrato, de una relación laboral. Por ejemplo, el tiempo de trabajo. Esto se da, por ejemplo, si los horarios reales de trabajo
se parecen a una jornada laboral que establece la normativa, podríamos pensar que se trata de una relación laboral. Por ejemplo, el caso de un electricista, ¿no? Que puede ser contratado como locador, que se va a ocupar de darle mantenimiento a las máquinas de una empresa, supongamos. Y a veces lo pueden obligar a ir a la empresa a darles el mantenimiento a las máquinas, porque las máquinas están ahí. Por lo tanto, se verán obligados a quizás a firmar un control de asistencia, a que no se retiren antes del horario de salida, inclusive ir todos los días. Entonces está viendo ahí una jornada de trabajo que da a entender que podría tratarse de una relación laboral. Otro rasgo es la forma de determinar el trabajo. Es decir, la forma en la que el objeto con el cual se va a dar el contrato. Por ejemplo, el caso de una secretaria que es contratada como locadora para que actualice la base de datos de un sistema informático, puede ser. Ella hace la labor, pero una vez que termine la labor de haber actualizado los datos, va a continuar haciendo otro tipo de labores en la empresa, ya diferentes a lo que fue el objeto de su contratación. Obviamente ahí también habría una relación laboral. Otro rasgo es la forma de efectuar el pago de la retribución. Es decir, si es que se van a realizar pagos en tiempos o en intervalos similares a los que se les da a los trabajadores que están en planilla o los estables, también se puede tratar de una relación laboral. Por ejemplo, un locador que recibe su retribución de 1.000 soles una vez al mes, supongamos, una fecha exacta. Pero esa misma fecha también le corresponde el pago a los otros trabajadores que son estables de la empresa. Inclusive, si es Navidad, a estos locadores le puede la empresa dar, no sé, quizá un aumento de su retribución. Entonces, dan indicios que podría tratarse de una relación laboral. Otro rasgo es el trabajo personal, supervisión y control disciplinario. Esto es cuando, por ejemplo, los locadores están sujetos a lo que es la fiscalización o, por ejemplo, si ellos no están sujetos a un horario de trabajo, pero a veces los pueden obligar a ir, ¿no? Entonces, y allí les pueden hacer descuentos por tardanzas. Entonces, eso sí sería una relación laboral. Otro rasgo es la inclusión dentro del organigrama de la institución. Por ejemplo, cargos que están establecidos en un organigrama de una empresa o una institución, no debería de contratarse personal, ¿no?, para ocupar esos cargos, porque ya son estables de la misma empresa. También cuando hay pagos o gastos de subsistencia o transporte. Supongamos que a los locadores se les va a dar, la empresa le va a dar un pago por servicio de transporte o otro tipo de gasto, otro tipo de concepto de gasto de alimentación, etcétera. También dan a entender que hay una relación laboral porque no están obligados a hacerlo. El locador solo debería de recibir su retribución. Y esto es lo que les estaba mencionando, ¿no? El uso de uniformes, tarjetas, correos electrónicos en la empresa. Por ejemplo, hay muchas personas que prestan servicio como locadores en empresas y, sin embargo, hacen uso de los correos electrónicos de la empresa. Reciben documentación, ponen su sello, con su firma, su nombre. Reciben un photocheck, una tarjeta de identificación. Otros inclusive les dan uniforme. Entonces son elementos que dan a entender que hay una relación laboral y que el trabajador podría reunir o acreditar todos estos hechos y podría hacer las denuncias respectivas ante las autoridades. ¿Y por qué? Porque dan a entender lo que es una relación laboral. Y otro rasgo también que puede determinar la existencia de una relación laboral es la continuación de los convenios de modalidades formativas más allá de los límites legales. Esto es en el caso de las personas que prestan servicio. Bueno, no es un modo no tiene naturaleza laboral, pero hay personas que ingresan para hacer sus prácticas, ya sean profesionales, preprofesionales,
reciben su pago porque así está ya establecido, pero sin embargo continúan ya pasado el plazo y hacen labores que ya son permanentes de la empresa. Entonces también podría ser un rasgo que dé a suponer la existencia de una relación laboral. Acá, por ejemplo, he plasmado un modelo de contrato de trabajo para que sepan más o menos, tengan idea de cómo es la estructura de un contrato de trabajo. Siempre estos modelitos están en lo que es la página del Ministerio de Trabajo, pero también nosotros podemos proporcionar después de yo se los puedo proporcionar para que tengan conocimiento de cómo es la estructura de un contrato. Siempre en la primera parte van los datos de los sujetos intervinientes, es decir, del empleador y del trabajador. Estos datos generalmente son pues el nombre, la razón social, en el caso de la empresa, el RU, el nombre del representante legal, la dirección, en el caso del trabajador irá su nombre, su domicilio, su DNI. Luego, en el caso de que sean contratos de trabajo a plazo determinado, que lo vamos a ver más adelante, en el documento sí o sí tiene que ir lo que es la causa objetiva, es decir, la razón que justifique el uso de ese contrato a plazo determinado, porque por ley, bueno, por regla general, debería de la normativa tiene preferencia por la contratación de personal a plazo indeterminado, más no a un plazo determinado, pero hay casos excepcionales, y si hay un caso excepcional se tiene que justificar. Luego también se tiene que indicar en el contrato de trabajo los servicios por los cuales se está contratando a los trabajadores, ¿no? O al personal. También la jornada laboral, especificar, ¿no? Cuál va a ser su jornada. Algunos también indican ahí el horario de refrigerio, ¿no? También tiene que ir en la estructura del contrato de trabajo lo que es la forma y el monto de la remuneración. Se le va a pagar en soles, en forma mensual, en forma semanal, ahí tiene que especificarse, y el monto. También va lo que son los derechos y las obligaciones de ambas partes, es decir, derechos y obligaciones de los trabajadores, cuáles van a ser los derechos y las obligaciones también que tiene la empresa, ¿no? Este es más o menos un modelo, que es un contrato, es un documento escrito. Al final firman, ¿no? Sí, ambas personas, lo que es el empleador y también el trabajador. Una vez que ya conocemos lo que es un contrato de trabajo, ya conocemos cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo, sabemos distinguirlos de otros tipos de contrato de naturaleza civil, entonces podemos ya tratar más a fondo los tipos de contratos laborales que existen. Y como les dije al inicio, en el país existen infinidad de modelos de tipos de contratos laborales y cada contrato laboral tiene su normativa legal específica, por decirlo, ¿no? No, para cada contrato hay veces pues existen normas especiales y también tanto para el sector público, sector privado, como les estaba explicando. Y bueno, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos establecen tres grandes categorías de contratos de trabajo. Los contratos a plazo indeterminado, los contratos sujetos a modalidad y los contratos a tiempo parcial. Vamos a comenzar a desarrollar cada uno de estos tipos de contratos. Primero, tenemos el contrato a plazo indeterminado. Así como lo mencioné al inicio, la legislación laboral vigente tiene preferencia por contratar personal a plazo indeterminado, con el objetivo de proporcionar al trabajador un mayor grado de estabilidad en el empleo. Así lo establece en su artículo 4, tal como lo mencioné al inicio en lo que es la definición de contrato de trabajo. Allí siempre da a conocer los elementos de un contrato de trabajo y siempre da a entender que los contratos son a plazo indeterminado. En un contrato a plazo indeterminado, los trabajadores tienen
presentan todos los derechos y beneficios legales que están previstos en las normas laborales. Claro que sí, porque todos los trabajadores tienen derechos y beneficios legales, es decir, tienen derecho a lo que es el pago de una gratificación, una asignación familiar, tienen derecho a su CTS, derecho a vacaciones, a un seguro de vida, entre otros derechos y beneficios más. En este tipo de contratos no hay límite temporal. Como su nombre lo indica, son contratos a plazo indeterminado. Tendrá una fecha de inicio, mas no hay una fecha de término. Este tipo de contrato solo cesaría en caso de causas que estén justificadas por ley. Este tipo de contratos se usan para realizar labores de naturaleza permanente y continua. Esto es obvio porque si van a ser a un plazo indeterminado es porque las actividades que van a realizar estos trabajadores van a ser continuos, van a ser permanentes. Este tipo de contratos no están sujetos a formalidades. Al inicio dijimos que los contratos de trabajo pueden ser verbales y también pueden ser escritos. Hay contratos que son verbales y otros que son obligatoriamente escritos. En este caso, los contratos a plazo indeterminado pueden ser verbales, es decir, no necesariamente tiene que estar plasmado en un documento escrito. Y el hecho de que no exista un documento escrito de por medio no significa que no haya una relación laboral, porque la sola presencia de esos elementos esenciales que ya hemos hablado, la prestación personal de servicios, la remuneración, la subordinación y los otros rasgos característicos, dan a entender que hay una relación laboral. Y si el trabajador los puede acreditar, tiene como que con qué defenderse, se podría decir, ¿no? Pero no hay la necesidad de que estén escritos. El solo hecho de que la empresa o el empleador incorpore al trabajador en la planilla de la empresa, ya estos trabajadores, este contrato como que ya se formaliza. Ok. Por ejemplo, es un modelo de contrato de trabajo a plazo indeterminado. Es un modelo, como les he explicado anteriormente, tiene todas las partes de un contrato, los datos de identificación, el objeto social a que se dedica la empresa, el tipo de servicio, la remuneración, todo. Aquí lo característico es de que no hay una fecha de cese. No indica, ¿no? Como tiene un plazo establecido en ese tipo de contratos. Luego tenemos los contratos a tiempo parcial, que también son utilizados muy generalmente también en las empresas porque es un contrato muy flexible, el costo no es tan alto como los trabajadores a tiempo completo. En este tipo de contratos, los trabajadores deben de cumplir una jornada inferior a 4 horas diarias. Y la normativa, ¿cómo entiende esto de 4 horas diarias? Se considera cumplir el requisito de 4 horas en los casos en que la jornada semanal del trabajador, dividida entre 6 o 5 días según corresponde, resulta en promedio no menor de 4 horas diarias. Así lo dice el artículo 12 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Eso significa que para poder saber si un trabajador es un trabajador a tiempo parcial o part-time, lo que tiene que hacer es un cálculo, dividir lo que es su jornada semanal de trabajo entre los días o la jornada de la empresa. Por ejemplo, hay un trabajador que labora 3 horas al día durante 5 días. Sería 5 por 3, 15. Y la jornada de la empresa es 5 días. Es la jornada habitual de esta empresa. Entonces divide 15 entre 5, es 3. 3 es inferior a 4, por lo tanto es un trabajador a tiempo parcial. Fíjense que dice una jornada inferior a 4 horas diarias. ¿Quiere decir que los que trabajan 4 horas serán a tiempo parcial? No,
no son a tiempo parcial, son trabajadores a tiempo completo, porque la norma establece que la jornada inferior a 4 horas es a tiempo parcial. Estos trabajadores que son contratados a tiempo parcial también tienen derechos y beneficios laborales, sí, pero no todos los beneficios laborales. Para eso, el artículo 11 dice que tendrán derechos siempre que para su percepción no se exija el cumplimiento del requisito mínimo de 4 horas diarias de labor. ¿Sí? Hay, por ejemplo, beneficios, por ejemplo, las gratificaciones, las vacaciones, las ETCs que tienen sus propios reglamentos. Y en esos reglamentos se establecen requisitos especiales. Hay algunos que dicen que el requisito es tener 4 horas diarias. Obviamente estos trabajadores no van a poder cumplir este requisito de 4 horas porque su labor es inferior a 4. Tal es el caso de la CTS, que tiene como requisito para su percepción una jornada mínima de 4 horas. Estos trabajadores a tiempo parcial no tienen derecho a CTS. No tienen derecho a estabilidad laboral. Obviamente no tienen estabilidad laboral, pero sí tienen derecho a lo que son gratificaciones, pago de utilidades, asignación familiar. ¿Por qué? Porque en sus normativas no establecen el requisito de las 4 horas mínimas de labor. Este tipo de contratos sí tienen que ser redactados en forma escrita y presentados ante la autoridad respectiva a los 15 días de su suscripción. Así lo establece la normativa. Estos tipos de contratos también son muy usados en las empresas, pero sin embargo a veces también las empresas hacen un uso indiscriminado de este tipo de contratos y hay veces no cumplen pues la normativa, ¿no? Obligan a los trabajadores a quedarse más horas de su jornada y también a veces los trabajadores, generalmente los más jóvenes por desconocimiento, no conocen pues cómo se maneja ese tipo de contratos. Y luego tenemos la tercera categoría de contratos, que es el más amplio, que son los contratos sujetos a modalidad. Estos contratos, como su nombre lo indica, están sujetos a modalidad. También se le llaman a plazo fijo, es decir, tienen un plazo determinado. Es decir, tienen una fecha de inicio y tienen una fecha de término. Este tipo de contratos excepcionalmente debe de realizarse, porque por regla general deberían de ser los contratos a plazo indeterminado, pero las empresas hacen uso de este tipo de contratos generalmente para contratar a su personal y hacen uso indiscriminado de esos contratos. Bueno, también estos contratos proporcionan a los trabajadores acceso a todos los derechos y beneficios sociales previstos para los trabajadores contratados a plazo indeterminado. Estos trabajadores que están con esos contratos también tienen los mismos derechos y beneficios que un trabajador que está a plazo indeterminado. No por el hecho de que su contrato esté sujeto a un plazo determinado o a un plazo fijo, no va a tener los mismos derechos y beneficios que los otros. Estos contratos sí es obligatorio que estén redactados en forma escrita. Estos contratos también tienen una causa objetiva que debe especificarse en el contrato y verificarse en la realidad. Es lo que les decía de que en la redacción de este tipo de contratos se tiene que especificar la causa objetiva, la razón que justifique por qué se está haciendo uso de este tipo de contratos y por qué no de los de plazo indeterminado, ¿no? Y no solamente tiene que estar redactada la causa objetiva, sino también se tiene que verificar en la realidad. Más adelante vamos a ver por qué. Y en este tipo de contratos también hay que especificar el tipo de contrato que es. Porque estos contratos sujetos a modalidad o llamados también a plazo fijo o a plazo determinados agrupan otras 3 categorías de contratos. Hay contratos de naturaleza temporal, de naturaleza accidental, contratos para obras o servicios específicos. Y dentro de cada uno de estos hay otra subdivisión. Y en total hacen un total de 9 tipos de contratos que son sujetos a modalidad. Acá, por ejemplo, es un modelo
de un contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidad de mercado, más o menos la estructura, ¿no? La estructura es similar casi para todos los contratos. Lo que difiere acá es que siempre va el título, que viene a ser el tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato a plazo determinado es? En este caso es uno por necesidad de mercado. Siempre va a ir los datos de identificación, a qué se dedica la empresa. Acá lo importante es lo característico es, acá hay que indicar la causa objetivo. En este caso, por ejemplo, dice acá, el empleador es una empresa dedicada a, hay que poner acá el objeto social, que requiere cubrir las necesidades de recursos humanos con el objeto de atender incrementos de la producción originados por la variación de la demanda en el mercado causado por, y especificar, pues, por qué ha sido causado. Eso es la causa objetiva. Y esta causa objetivo, además de estar redactado, se tiene que cumplir en la realidad, porque cuando haya una inspección de las autoridades, se tiene que saber acreditar. Bueno, hemos ya desarrollado la primera parte de la ponencia. Vamos a dar un lapso de 10 minutos de break, de descanso, para que puedan quizá, salir un ratito, tomar agua a lo mejor, y retomamos dentro de 10 minutos.
Bien, con todos. Estamos teniendo un pequeño problema de conexión, pero mientras esperamos la reconexión de la licenciada Sofía, continuamos con el break.
Bueno, disculpen, hubo problemas con la conectividad de Internet. Vamos a proseguir ahora con la segunda parte de la ponencia. No sin antes, me gustaría saber si es que tienen alguna duda o pregunta hasta lo que hemos hablado al respecto hasta el momento. Si hubiera alguna duda, me gustaría que levanten la mano, por favor. En vista de que no hay preguntas, vamos a continuar la segunda parte de la exposición y ya al final podré responder las preguntas en caso las hubiera. Bueno, como ya hemos comentado, existen los contratos hay tres tipos de contratos: los contratos a plazo indeterminado, los contratos a plazo parcial y los contratos que son sujetos a modalidad. Dentro de los contratos sujetos a modalidad, hemos indicado que hay tres grandes tipos, que son los de naturaleza temporal, los de naturaleza accidental y los de para obra o servicio. Y dentro de cada uno de ellos hay subtipos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de naturaleza temporal, los contratos por incremento de actividad, los contratos por necesidad de mercado, los contratos por reconversión empresarial. En el caso de los contratos de naturaleza accidental, hay los contratos ocasionales, los contratos de suplencia y los contratos de emergencia. Y en el caso de los contratos para obra o servicio, tenemos los contratos para obra determinada o servicio específico, los contratos intermitentes y los contratos de temporada. En total hay 9 tipos de contratos sujetos a modalidad que forman parte, ¿no?, de estos contratos que están sujetos a plazo fijo. De todos estos contratos, lo importante saber es que todos estos contratos tienen que tener una causa objetivo, es decir, la razón que justifique por qué se está haciendo uso de estos contratos, ¿no?, ya sean de naturaleza temporal, accidental o de obra o de servicio. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Empezaremos con los contratos de naturaleza temporal. Ya, tenemos el contrato por incremento de actividad. Estos contratos se utilizan para contratar trabajadores en una empresa que recién inician actividades o para el desarrollo de nuevas actividades en una empresa ya existente. Nótese aquí que el término nuevo se entiende por nuevas actividades el inicio de la actividad productiva. También puede ser una posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. Por ejemplo, esos contratos, ¿cuándo se utilizan? Por ejemplo, en el caso de una empresa que recién se va a constituir, es decir, recién va a iniciar su proceso de constitución ante las instituciones respectivas, entonces puede hacer uso de este tipo de contratos por inicio de actividad. Pero también hay empresas que pueden que ya estén, como que ya tienen experiencia en el mercado, ya están trabajando o operando 5 años. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender productos de limpieza, pero decide ahora incursionar en una nueva actividad, que es el de prestar el servicio de limpieza a domicilio. Es una nueva actividad porque esta empresa inicialmente solo se dedicaba a vender productos de limpieza. Ahora va a brindar el servicio de limpieza a domicilio. Entonces puede hacer uso de este contrato para esta nueva actividad que está iniciando, ¿no? Porque es una nueva actividad que va a incluir a su objeto social. O también puede ser en el caso de una empresa que opera, por ejemplo, en Arequipa, pero decide abrir una sucursal en Lima. Entonces, para poder atender esta sucursal, va a tener que necesitar contratar trabajadores y hacer uso de este tipo de contrato por incremento de actividad. Acá en este tipo de contrato es importante especificar la causa objetiva con datos reales, con datos exactos. No pueden ser proyecciones y tampoco pueden ser estimaciones.
porque de ser así, podrían llegar a desnaturalizarse este tipo de contratos. Más adelante vamos a ver lo que es la desnaturalización. El plazo máximo de duración de estos contratos son de 3 años. Es decir, también se puede renovar, pero como máximo tiene que ser ese plazo, 3 años. Acá, por ejemplo, cuando se vaya a redactar este tipo de contratos, lo que se tiene que indicar en el documento tiene que ser así, bien detallado. Por ejemplo, el empleador es una empresa dedicada a, vamos a poner el caso de dedicado a la producción de cerveza, la cual requiere cubrir de manera temporal las necesidades de recursos humanos originados por, y ahí especificamos, ¿no? La causa objetivo, por la compra de una nueva maquinaria de producción de gaseosas, productos que serán fabricados y distribuidos por primera vez en la empresa. Esta empresa inicialmente se dedicaba a la producción de cerveza, pero ahora ha comprado una nueva maquinaria porque va a dedicarse a la producción de gaseosas, una nueva actividad. Entonces, para ello va a requerir contratar personal. Entonces, así tiene que estar especificado en el contrato. Luego tenemos los contratos por necesidad de mercado. Estos contratos se utilizan para atender incrementos coyunturales de la producción que se originan por las variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa. Hay que tener mucho cuidado para hacer uso de estos contratos, porque el análisis no parte del incremento del incremento de la producción de la empresa. No, se tiene que partir del análisis de la demanda en el mercado, que justifique el incremento coyuntural de la producción. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, hubo un incremento de la demanda de oxígeno. Toda la gente necesitaba oxígeno y las empresas que se dedicaban a la producción y venta de oxígeno no se daban abasto para atender toda la demanda. Tuvieron que a lo mejor doblar o extender sus jornadas de trabajo porque su producción pues era, como había mucha demanda, tenían que incrementar la producción y por lo tanto se vieron en la necesidad de contratar más personal. Entonces, en ese caso, se pudo haber utilizado, ¿no?, ese tipo de contrato por necesidad de mercado. Y acá se puede contratar a trabajadores no solo operarios, sino también pueden ser trabajadores administrativos. Y obviamente para labores ordinarias que forman parte de la actividad normal de la empresa, porque es algo pues coyuntural nomás lo que ha sucedido, ¿no? También puede ser el caso de las empresas de una empresa que venda o que fabrique, sí, que se dediquen a la producción de helados. Y por ejemplo, supongamos que hay una alta demanda de lo que son, por ejemplo, la venta de bloqueadores, porque, no, claro, en el caso de una empresa que se dedica a la producción de helados, entonces pueden tener en su planilla a 200 trabajadores, pero puede que haya, por ejemplo, una ola de calor que incremente, ¿no?, el consumo de los helados, entonces va a requerir más personal. En este caso, por ejemplo, para la redacción del contrato tenemos este ejemplo. El empleador es una empresa dedicada a, en este caso, se dedica a la producción de agua mineral, que tiene necesidad de atender incrementos coyunturales de la producción. Incremento que se sustenta por, y ahí se puede poner, el aumento de la temperatura y la prolongación del verano de Lima a raíz del fenómeno del Niño que afecta el presente año a nuestro país. Algo similar al ejemplo que les estaba diciendo. Entonces ahí se tiene que especificar bien claro, ¿no?, en la causa objetivo que ocasiona que haya pues este incremento de producción. El plazo máximo de duración de este contrato son de 5 años. De igual manera se puede prorrogar, se puede renovar, pero siempre no puede exceder de ese plazo.
Luego, como último contrato de naturaleza temporal, tenemos los contratos por reconversión empresarial. Estos contratos se usan para cuando se presenta la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Por ejemplo, con un ejemplo, esto quiere decir que estos contratos se utilizan para atender necesidades de la empresa, pero que surgen debido a cambios o modificaciones que hay dentro de la estructura de la empresa o dentro de sus actividades. Por ejemplo, una empresa que quiere mejorar sus procesos, quiere hacer uso de más tecnología, decide comprar una maquinaria de otro país y traerla, ¿no?, a su empresa. Pero el funcionamiento de esta maquinaria quizás no pueda ser resuelta por los trabajadores de esa empresa y va a verse en la necesidad de contratar personal que atienda, que sepa, ¿no?, cómo funciona eso, es el funcionamiento de esa maquinaria. El plazo máximo de duración de este contrato es de 2 años. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. El empleador es una empresa dedicada a, ahí colocamos el objeto social, que requiere cubrir las necesidades de recursos humanos originados por y el ejemplo podría ser por la implementación de un sistema de cómputo que servirá para un mejor control de las ventas y cobranzas de las actividades que realiza la empresa. O sea, se está contratando personal para atender una necesidad, pero una necesidad dentro de la empresa, debido a un cambio o una modificación dentro de las actividades o estructura de la empresa. Acá no tiene nada que ver el incremento de la producción o tampoco no tiene nada que ver el análisis de la demanda del mercado. Entonces, esos son los 3 tipos de contrato de naturaleza temporal: el contrato por inicio o incremento de actividad, el contrato por necesidad de mercado y el contrato por reconversión empresarial. Luego pasamos a otra categoría de contratos a plazo determinado, que son los contratos de naturaleza accidental. Ahí tenemos el contrato ocasional. Este tipo de contratos se usan para atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual de la empresa. Digo necesidades transitorias que son distintas a la actividad habitual de la empresa. Es decir, se va a contratar a personal para que realice labores, pero distintas a lo que hace normalmente la empresa. Por ejemplo, una empresa auditora requiere darle mantenimiento a las computadoras que tiene. Para ello puede contratar a un equipo de mantenimiento, ¿no?, para que dé solución a ese problema. Pero la actividad habitual de la empresa es auditar, no es dar mantenimiento. Entonces podría usarse este tipo de contratos para contratar este tipo de personal. O también el caso de una empresa que se dedica a vender automóviles y una de las políticas que tiene esa empresa es dar ventas al crédito. Y bueno, llegado un momento, ve esta empresa que su cartera de cobranza ha aumentado, que hay muchas cuentas por cobrar. Entonces, se verá en la necesidad a lo mejor de contratar un área de cobranza o un grupo de personas que se dediquen exclusivamente a cobrar estos créditos, ¿no? Entonces, aquí la empresa se dedica a lo que es venta de automóviles, más no a lo que es las cobranzas. Entonces, los trabajadores que vayan a contratar pueden ser bajo este tipo de contratos. El plazo máximo de duración es de 6 meses al año. Tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo. El empleador es una empresa dedicada, ahí se coloca el objeto social de la empresa, la cual requiere de la contratación de personal originado en necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Esto es la necesidad de, y ahí colocamos, ¿no?, de un profesional en plomería y construcción a fin de que instale el tanque de agua de la empresa. O sea, es
se especifica, ¿no? Para qué se está contratando. Este tipo de contratos no es muy común en las empresas porque generalmente para esas necesidades las empresas contratan a otras empresas especializadas para que les brinden el servicio. Son las famosas mecanismos de intermediación laboral, y a lo mejor han oído hablar de ese término. No es materia del presente webinar, pero también es un tema muy interesante, ¿no? Cuando los contratos son entre empresas. No es una relación directa, es indirecta. Luego tenemos el segundo tipo de contrato de naturaleza accidental. Es el contrato de emergencia. Estos contratos tienen por finalidad cubrir necesidades promovidas por un caso fortuito o por fuerza mayor. Por ejemplo, en el caso de una empresa que, producto de un cortocircuito, se produjo un incendio y se quemaron varios documentos importantes. Esos documentos necesitan ser reconstruidos. Entonces, está justificada la necesidad de contratar personal que se dedique a reconstruir esos documentos. Para ello, pues tendrán que, no sé, recuperar los documentos de otras computadoras, volverlos a redactar, en fin. Es por un caso fortuito o por fuerza mayor. El plazo máximo de duración es el tiempo que dure la emergencia. Por ejemplo, acá tenemos un caso, una manera de redactar lo que es la causa objetivo, que dice así: el empleador es una empresa dedicada a, ahí colocamos el objeto social de la empresa, la cual requiere de la contratación de personal para cubrir las necesidades originadas, y ahí especificamos, originadas por un incendio que destruyó documentos importantes de la empresa y que necesitan ser reconstruidos. Situación que constituye un caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, es la manera en la que se debe de redactar la causa objetivo. Nótese que en todos los tipos de contrato hay un modelo de cómo se debería de redactar la causa objetivo, porque si no existe esta causa objetiva, no tendría razón de ser ese tipo de contratos. Lo importante o característico de los contratos a plazo determinado, plazo fijo, es la existencia de una causa objetivo que justifique hacer uso de estos contratos, porque de no ser así, podría desnaturalizarse y estos contratos pasarían a ser unos contratos a plazo indeterminado. Luego tenemos el último tipo de contrato de naturaleza accidental, que son los contratos de suplencia. Estos contratos tienen por finalidad sustituir a un trabajador estable de la empresa cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente. En este tipo de contratos, lo que se busca es reemplazar a un trabajador ya estable de la empresa que por razones justificadas no se encuentra pues laborando, ¿no? Su relación laboral se encuentra suspendida, ya sea por vacaciones, ya sea por licencia de maternidad, por descanso médico. Entonces hay la necesidad de contratar a otro trabajador o a otro personal para poder, ¿no? Realizar la labor o el puesto vacante que vaya a estar. Acá hay una gran pregunta. Por ejemplo, un jefe de una empresa que se va al extranjero por capacitaciones. El puesto de jefe está como que no hay nadie, ¿no? En ese puesto. La persona que se vaya a contratar bajo este tipo de contrato ocupará el puesto de jefe. Bueno, en estos casos no necesariamente, porque la empresa puede tener sus propias políticas y el caso puede haber un auxiliar, un auxiliar después que vaya a pasar a ser asistente y el asistente vaya a pasar a ser jefe. Y al final va a quedar un puesto vacante y ese puesto puede ser cubierto por el trabajador que va a entrar bajo este tipo de contrato. El plazo máximo de duración es el que resulte necesario según las circunstancias.
Un ejemplo de redactar la causa objetivo tenemos, el empleador es una empresa dedicada a, ahí se coloca el objeto social de la empresa, la cual requiere de la contratación de un trabajador. Para cubrir la ausencia del señor, se coloca el nombre del trabajador que será reemplazado. Quien se desempeña como, se coloca el cargo del trabajador que es reemplazado. El mismo que por razones de, ahí colocamos la razón, ¿no? En este caso es por enfermedad, se ausentará por espacio de el plazo, días, no, pueden ser meses o años. Luego pasamos a la última categoría de contratos sujetos a modalidad, que son los contratos para obra o servicio. Ahí tenemos tres tipos de contratos. Los contratos para obra determinada o servicio específico, los contratos intermitentes y también tenemos los contratos de temporada. Estos contratos para obra determinada o servicio específico se suscriben con un objeto previamente establecido y con una duración condicionada a la conclusión o terminación de una obra o servicio. Generalmente este tipo de contratos se usan para cuando se va a contratar o se quiere contratar a un trabajador para que haga una obra, por ejemplo, una obra determinada. El plazo máximo de duración es de 5 años. Por ejemplo, un ejemplo de este contrato es lo siguiente. El empleador es una empresa dedicada a, ahí se coloca el objeto social de la empresa, la cual requiere cubrir las necesidades de recursos humanos con el objeto de efectuar el trabajo, se pone el motivo, en este caso sería con el objeto de efectuar el trabajo de la construcción del edificio, el nombre del edificio, ubicado en obra que nos ha sido encargada por, o sea, es una obra determinada por la cual se va a contratar el trabajador, ¿no? O el personal que va a ingresar. Luego tenemos los contratos intermitentes. Estos contratos se usan para cubrir necesidades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores que se van a contratar bajo este contrato van a realizar actividades de la empresa que son permanentes, o sea, son actividades principales, ¿no? Se podría decir, pero son discontinuas, es decir, no tienen un carácter de continuidad en el tiempo. Este es un claro ejemplo de los trabajadores que se dedican a la pesca. La actividad de la pesca siempre está supeditada a la existencia de recursos hidrobiológicos y también a normas que pueden prohibir su extracción. En este caso, los trabajadores que se dedican a la pesca, la actividad de la pesca es una actividad permanente, pero no es continua, es discontinua porque va a haber ciertos periodos de tiempo en los que no va a haber, pues, va a haber una norma, por ejemplo, el Ministerio de Producción establece veda de cierto producto, entonces no va a haber pesca. Entonces, estos trabajadores, por eso se dice que lo que atienden son actividades de naturaleza permanente de la empresa, pero son discontinuos. A estos trabajadores solo se les va a remunerar por la labor efectiva de trabajo. Es decir, cuando están pues trabajando, ¿no? El tiempo en el que están suspendidos, o sea, no hay pesca, ese tiempo no se remunera. El plazo de duración del contrato dependerá de la actividad que requiere el empleador. Por ejemplo, el empleador es una empresa dedicada a, ahí se coloca el objeto social de la empresa. En este caso se dedica al procesamiento de productos hidrobiológicos para la obtención de aceite y harina de pescado, que requiere de la contratación de una persona con el objeto de desempeñarse como ayudante de limpieza mientras exista pesca adecuada y apta, y consecuentemente operen las embarcaciones pesqueras de la empresa, ya que nuestra actividad se encuentra supeditada a la existencia de recursos hidrobiológicos y a la permisión legal de su extracción. En tal sentido, nuestra actividad es permanente pero discontinua. Acá se especifica claramente la razón por la que se va a contratar, ¿no? A este tipo de trabajadores y también se especifica, ¿no? El tipo de contrato. En este caso es un contrato intermitente y se deja en claro que la actividad es permanente pero discontinua.
Luego tenemos los contratos de temporada. Estos contratos tienen por finalidad atender necesidades propias del giro de la empresa que se cumplen solo en determinadas épocas del año y sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función de la naturaleza de la actividad productiva. Quiere decir que con este tipo de contratos se van a utilizar para contratar a trabajadores, pero solo para que desempeñen actividades de la empresa, pero solo en determinadas épocas del año y que se suelen repetir. Por ejemplo, en la temporada de verano. En este caso tenemos, ¿no? El empleador es una empresa dedicada a prestar servicios en marketing digital y marketing de nuevas tecnologías y servicios de valor agregado en telecomunicaciones, la cual requiere la contratación de promotores de venta de equipos telefónicos para su sucursal ubicada en Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa, durante la temporada de verano 2023. Ese es un ejemplo de ese tipo de contratos. Hace referencia a la temporada, ¿no? En verano hay más concurrencia a lo que son las playas y lo que se puede promover lo que son las ventas de equipos telefónicos. Y tiene un carácter cíclico porque suele repetirse. También acá son estos contratos cuando son fiestas que vienen por Navidad. Ya se sabe que en Navidad hay un incremento de lo que es la venta de juguetes. Entonces, se puede contratar personal bajo este tipo de contratos. Ya. Esos eran los 9 tipos de contratos sujetos a modalidad. Eran importantes que los conozcan y los sepan identificar y sobre todo diferenciarlos unos de los otros. Porque si es que estos contratos incumplen las normativas legales o los empleadores no saben aplicarlo bien, de ser contratos a modalidad, pueden llegar a convertirse en contratos a plazo indeterminado, trayendo consecuentemente también el pago de indemnizaciones por parte de los trabajadores, también multas y sanciones por parte de las autoridades. Y según la normativa legal, hay 4 supuestos para aquella desnaturalización de estos contratos. El primero es cuando hay un vencimiento de plazo estipulado legalmente. En este caso es cuando los trabajadores que han sido contratados con este tipo de contratos continúan laborando una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de su plazo o cuando se les ha hecho las renovaciones correspondientes, pero han excedido el plazo que está establecido por ley. Otro tipo de desnaturalización es la desnaturalización de los contratos para obra determinada o de servicios específicos. Es cuando los trabajadores son contratados para un determinado servicio o una determinada obra, la terminan, pero al final van a terminar haciendo otro tipo de actividad distinta a la que fueron contratados. Luego tenemos la desnaturalización de los contratos de suplencia. Es cuando el trabajador que es contratado va a continuar trabajando una vez que el trabajador estable, que era el trabajador a quien se le reemplazaba, regresa a su puesto de trabajo y el otro trabajador pues va a continuar trabajando, ¿no? Entonces también ese tipo de contrato se desnaturaliza. Y el cuarto supuesto es la simulación o fraude a las normas establecidas en la ley. En este supuesto entran pues todo lo que hemos casi hablado, que son los casos los casos en los que no se cumplen con las causas objetivas. Por ejemplo, se utiliza un contrato por incremento de actividad cuando no debería utilizarse. Aquí van todo ese tipo de esas simulaciones o fraudes a las normas que están establecidas en la ley. También ahí va lo que les estaba mencionando inicialmente de los contratos de locación de servicios. Por ejemplo, esos contratos que son de naturaleza civil al final terminan siendo de naturaleza laboral porque se va a evidenciar la existencia del elemento de la subordinación. Entonces, y todos los rasgos que también hemos conversado, eso del uso de los uniformes, los photocheck, el establecimiento de una jornada de trabajo, estar supeditado a un horario de ingreso, un horario de salida, que dan a entender que hay una relación laboral, también pueden llegar
hacer causa de que se desnaturalicen y pasen a ser contratos de trabajo a plazo indeterminado. Aquí es importante también mencionar, ahora que estábamos hablando de los contratos de locación de servicio y esto de la desnaturalización, y también lo de las causas objetivos, un principio que en derecho laboral se conoce como principio de la primacía de la realidad, que es cuando hay diferencia entre los hechos y la realidad, siempre se va a dar preferencia a la realidad. Quiere decir que si yo tengo mi contrato de locación de servicios que establece que yo soy un locador, pero en la realidad desempeño un trabajo, un servicio que tiene una relación laboral. Entonces, por más que tenga el documento que diga que es contrato de locación de servicios, el contrato es laboral. Entonces, se da preferencia a la realidad. O también en el caso de estos contratos sujetos a modalidad. El documento o el contrato puede estar ahí bien redactado y puede indicar bien lo que es la causa objetivo, ¿no? Por la que se está contratando al personal. Pero en la realidad se ve que esa causa objetiva no se cumple. Entonces también es un motivo de desnaturalización, pero también en este caso también se da preferencia a la realidad. Entonces ahí se aplica ese principio, que es muy importante considerarlo en este tipo de casos. Y bueno, como conclusiones que podemos tener. Las conclusiones a las que podemos llegar son las siguientes. Un contrato de trabajo siempre es un acuerdo de voluntades entre dos partes, el empleador y el trabajador. Nunca se olviden de eso. En el contrato de trabajo siempre hay lo que es empleador y trabajador. El trabajador siempre es una persona física y el empleador puede ser una persona jurídica y también puede ser una persona natural. Los elementos esenciales de un trabajo siempre son la prestación de servicios, la subordinación y la remuneración. Esos elementos es lo que lo va a distinguir de otros tipos de contratos de naturaleza civil, como son los contratos de locación de servicios. De estos tres elementos, el más importante es la subordinación, que siempre está presente en un contrato de trabajo. Según el decreto legislativo número 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, hay tres grandes tipos de contratos: los contratos a plazo indeterminado, los contratos sujetos a modalidad y los contratos a plazo parcial. Los contratos sujetos a modalidad pueden ser de tres tipos: los contratos de naturaleza temporal, accidental y también de temporada, que bueno, ahí están, ¿no? El intermitente, el de obra o servicio específico. Y cada uno de estos contratos también tienen se subdividen, ¿no? Por su naturaleza. Y como última conclusión podemos tener que cuando los contratos sujetos a modalidad incumplen normas, se van a producir la desnaturalización del contrato, que trae como consecuencia la incorporación del trabajador a un contrato a plazo indeterminado. Bueno, eso sería todo de mi parte. Eso sería todo en cuanto al desarrollo de este importante tema, que eran las modalidades de contratos laborales. He querido enfocarme en ese tema, bueno, en esa parte de los contratos laborales, porque hablar de contratos laborales, como lo dije inicialmente, es muy amplio. Hay que hablar de diferentes aspectos, hay diferentes tipos de contrato y más aún conocer las normas, ¿no?, que son específicas. En el sector privado, como ya les dije, hay contratos que están regulados por normas especiales, hay regímenes laborales diferentes, en el sector privado de igual manera, ¿ya? Pero en esta oportunidad he querido tocar el tema de las modalidades de contratos laborales, porque es un tema de vital importancia, que sepan reconocer, identificar un contrato de otro, porque muchos de ustedes a lo mejor son trabajan, son trabajadores, también a lo mejor habrá empleadores. Entonces es importante que sepan aplicar estos tipos de contratos. Me gustaría saber si es que hay algunas dudas o preguntas. Sí, muy bien. Agradecemos a nuestra ponente por la disertación brindada, que nos ha explicado sobre las modalidades de contratos laborales.
Y ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Para esto pueden levantar la mano, también escribir sus consultas por el chat. Bien, hay una consulta. Gracias, José Manuel. Su consulta dice, mi consulta es si bajo planillas el empleador puede hacer contratos mensuales. Sí, gracias por la participación, José Manuel. Sí, tu pregunta es si bajo planillas el empleador puede hacer contratos mensuales. Claro que sí, pero primero tienes que tener en cuenta que siempre en los contratos, no sé si se ha visto en la estructura que mencioné, también es importante mencionar el periodo de prueba que tienen que tener estos trabajadores. Generalmente son de 3 meses, pero se puede llegar a ampliar. Pero sí se pueden hacer contratos mensuales. Bien, a ver, continuemos con José Manuel, dice. O sea, van renovando, renovando, y si no les gusta tu trabajo, ya no renueva. ¿Eso es legal? O sea, ¿con cuánto de anticipación me deberían avisar si ya no voy a renovar? Ya, José Manuel, en el caso de que es un contrato a plazo determinado, ahí indica lo que es la fecha de inicio y la fecha de término. Supongamos que ese contrato es por 3 meses. Ya cumplidos los 3 meses, ya no hay la necesidad de que te indiquen porque ya ahí ya se da a entender que ese contrato pues ya llegó a término. ¿A eso va tu pregunta, José Manuel? Claro, también en un contrato a plazo determinado, si es de 3 meses, el empleador puede decidir ya no renovar si es que lo ve por conveniente, porque ahí le establece, pues, ¿no? El plazo. O sea, no está en la necesidad de avisarte, ¿no? Que se te va a renovar. Bien, muchas gracias, Sofía. Tenemos otra consulta. Luciano nos pregunta, ¿cuándo es obligatorio que la formalización de un contrato sea por escrito? Ya. Buenas noches, Luciano. ¿Cuándo es obligatorio que la formalización de un contrato sea por escrito? Es obligatorio en el caso de los contratos a plazo determinado. En ese tipo de contratos, sí o sí tienen que estar formalizados por escrito. También los contratos a plazo parcial. En el caso de los contratos a plazo indeterminado, no hay la necesidad de que sea por escrito, puede ser verbal, pero también se aconseja que sea por escrito, ¿no? En el caso de que haya una cláusula especial que se quiera especificar. También menciona si además se puede establecer un tiempo de prueba en un contrato. Ya.
ya Luciano, además, ¿se puede establecer un tiempo de prueba en un contrato? Sí, tal como lo mencioné, el periodo de prueba puede ser de 3 meses, pero también se puede llegar a ampliar a 6 meses en el caso de que sean para cargos de confianza. El periodo de prueba pues tiene como objetivo que el trabajador se encuentre capacitado para poder desempeñar las labores, pero el hecho de que esté en este periodo de prueba no indica que no va a tener, no va a estar en planilla, porque desde el primer día ya está en planilla, pero sí se puede establecer el periodo de prueba en el contrato. Bien, continuando con las preguntas, tenemos otra de Janet. Ella consulta. Mi consulta es si mi empresa me puede cambiar las condiciones de trabajo antes de culminar mi contrato. Ella. Buenas noches, Janet. Tu pregunta es, mi consulta es si mi empresa me puede cambiar las condiciones de trabajo antes de culminar mi trabajo. No, no, Janet, porque cuando tú firmas tu contrato de trabajo, ahí se estipulan las obligaciones que tú vas a tener como trabajadora y también tus derechos. Entonces, antes de culminar tu trabajo o tu contrato de trabajo, no te pueden cambiar las condiciones. Claro, en la práctica podría, ¿no? Tu jefe establecerte nuevas actividades o nuevas labores que como trabajadora a lo mejor por el miedo a no ser sancionada, a no ser despedida, no sé, tú las vas a realizar, pero no estás en la obligación porque tú te riges a lo que dice tu contrato. Bien, sin más preguntas, agradecemos a nuestra especialista por haber respondido satisfactoriamente a sus consultas. Tenemos, a ver, un comentario de Janet. Ella menciona, lo que me pasó es que una de las cláusulas de mi contrato menciona que los horarios son asignados por el empleador de acuerdo a las necesidades. En tal caso, solo que acatar. Allá, y estimada Janet, tu pregunta es que una de las cláusulas de tu contrato menciona que los horarios son asignados por el empleador de acuerdo a las necesidades, en tal caso solo que acatar. El trabajador tiene una de las funciones, el empleador, perdón, tiene una de las funciones, las de dirección, también la de fiscalización, y allí puede establecer el horario de trabajo, un horario de trabajo de acuerdo a las necesidades de mercado, pero ten presente que ese horario de trabajo no puede sobrepasar lo establecido por la jornada de lo que establece la normativa legal, que es de 8 horas, 48 horas semanales, como máximo. Bien, tenemos otra consulta de Samuel. Nos pregunta, en los casos de ambigüedad de las cláusulas, ¿el beneficio de la duda
¿Va en favor de la persona que no redactó el contrato? ¿Podrías especificar un poco mejor, Samuel? Ya, supongo, Samuel, que te refieres a lo que es el principio de primacía de la realidad. En la mayoría de casos al trabajador, pero habría que revisar caso por... Ya, en la mayoría de los casos, cuando hay ambigüedad de algún aspecto, siempre, bueno, gran parte o generalmente se beneficia al trabajador, pero habría que analizar también la naturaleza, ¿no? De esos casos, bien detalladamente, específicamente, pero casi siempre es al trabajador, pero siempre es necesario hacer el análisis respectivo. Bien, sin más consultas, agradecemos nuevamente a nuestra especialista por haber respondido a sus consultas. Recordarles también que pueden adquirir el certificado del curso a 20 soles por medio del link que se les pasará a continuación. Bien, y de los que ya hayan solicitado, se les estará haciendo llegar el certificado el día lunes. También procedemos a enviarles un siguiente link. Este es más que nada nuestra encuesta de satisfacción que esperamos puedan ingresar y responder. Agradecemos a la licenciada Sofía Rodríguez Saico por habernos brindado una excelente ponencia sobre las modalidades de contratos laborales. También agradecemos a los asistentes por su Te dije, me vas a participación. hacer preguntas. No, no te van a hacer preguntas. Sofía, el micro, por favor. Bien, también agradecemos a los asistentes por su participación y a la vez queremos invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Mind Group Capacitaciones. Muchas gracias por su asistencia y participación. Que tengan buenas noches.